Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia sobre el tema que están viendo en la pantalla, Psicología y Teosofía, procedimientos, reflexiones para mejorar nuestra vida interior. En realidad este tema ya se venía fraguando hace tiempo debido a vamos a decir, a la interferencia, a la interconexión de varios temas que han existido siempre en la enseñanza oculta, en la enseñanza teosófica, y lo que vamos a decir, moderna psicología del siglo XX empezó a desarrollar como algo nuevo, vamos a llamarlo así. Y la idea ha nacido de ahí y por eso estamos presentando este tema, que va a ser un tema que vamos a tener que dividir en varias partes para evitar vamos así, para abarcar los puntos que nos parecen importantes y dar oportunidad a que los podamos abordar. Como siempre, es una versión tanto de Enrique como mía. Significa que como estudiantes de teosofía, pues podemos tener ciertos vislumbres de algunos aspectos de una manera y eso no significa que estamos dictando cátedra o que estamos pues imponiendo una visión dogmática. Al contrario, se abre para que podamos tener las opciones de reflexionar sobre los temas. Y si alguien está en contra de alguna afirmación, está en todo su derecho, porque en la sociedad teosófica defendemos, pues como siempre se ha declarado, la libertad de pensamiento. Sí, Enrique. Sí, lo mismo, gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar un tema que es muy largo. Con toda seguridad no vamos a avanzar ni el 20-25%. Vamos a necesitar varias sesiones porque el tema es muy extenso, pero es muy importante que lo revisemos para poder diferenciar y hacer que las dos, sobre todo la psicología, pueda estudiarse de una manera más completa. Entonces, ese es el sentido de que podamos hacer este análisis doble, utilizando, como siempre, a los comentarios que hace Madame Blavatsky. Bueno, pues aquí hay nomás unos cuantos psicólogos y algunos teósofos. Y de un lado está estas grandes personalidades de finales del siglo XIX, siglo XX, un poco del siglo XXI, y del otro lado, obviamente, algunas de las grandes personalidades de la teosofía, que Isaac puede reconocer perfectamente aquí, en este sistema, y de este lado, bueno, no alcanzan porque son demasiados psicólogos. El más importante quizá es este que está aquí abajo, que es Jung, y hay algunos otros que también son muy relevantes. De los modernos está este de acá, que es Edward de Bono, que es un especialista en el pensamiento, que es de las claves fundamentales para que una persona pueda llevar bien su vida, el control del pensamiento. Esta de aquí es Karen Horney y este es Freud, y hay de todo. Este es Otto Rank, este es Ken Wilber, que es un autor que le gusta mucho a Isaac y que habla mucho de la parte transpersonal. Este es Maslow, este de acá es Lacan, y en general pues tenemos de todo. Este es Melanie Klein, esta que está aquí arriba, este es Alfred Adler, este es James Hillman, que es uno que nos gusta mucho también a Isaac y a mí leer, porque tiene cosas muy, muy bonitas y muy profundas. Este es Fromm, este que está aquí, el de las gafas, y este es Skinner, que es muy famoso para la psicología norteamericana, y faltan muchísimos, pero la idea es ver cómo aquí grandes cerebros van a entrar en contacto con lo que es el ocultismo de la teosofía. Isaac. Sí, bueno, creo que esta introducción es clara, ¿no? La parte que nos interesa es ver la interrelación, sobre todo de que la enseñanza teosófica es una gran tradición que viene desde el pasado lejano. Como dice Claro. Madame Blavatsky, se ha conservado de hace milenios y nos ha llegado desde las primeras razas, cuando las jerarquías dieron al hombre el conocimiento, transmitieron vamos a decir, las ciencias que les dio al hombre el vislumbre de un mundo mejor, y cómo fue después, en algunos momentos malogradas, porque las civilizaciones decayeron y desaparecieron, etcétera. Pero esa enseñanza fue conservada y es lo que en esta tarde queremos compartir, haciendo una relación con la ciencia, con la filosofía, con la psicología moderna. Bueno, psicología, teosofía y psicología, diferencias y semejanzas.
Y aquí vamos a ver algunas cosas importantes para arrancar. Entonces, teosofía y psicología son, en esencia, caminos para el autoconocimiento y la transformación evolutiva, solo que operan en diferentes profundidades. La teosofía considera al hombre completo, con sus 7 principios. La psicología trata de adaptar al hombre a su entorno, principalmente psicosocial, y tratar las enfermedades que surgen de todo tipo de conflictos intra e interpersonales. Conceptos iniciales, principios para analizar. Primero, el principio de fortalecimiento. Todo lo que decide utilizarse se fortalece. Las dos ciencias comparten esto. Esto que es válido para los músculos también es válido para el pensamiento, para los hábitos y para prácticamente cualquier comportamiento que un ser humano decida emprender. Entonces, el fortalecimiento es el proceso a través del cual una persona puede aprender idiomas, puede aprender ciencia y puede hacer cosas si es que tiene el ritmo apropiado y además los instructores apropiados y hace un esfuerzo que le va fortaleciendo. El fortalecimiento decae cuando la gente pierde las rutinas a través de las cuales trata de aprender o de fortalecer lo que quiera. Principio de correspondencia. Hay vínculos naturales magnéticos entre distintas fuerzas que se realizan a voluntad. Esto es más de la teosofía, mucho menos de la psicología. Los principios de dominio, de acuerdo a ciertos códigos, puede haber relaciones en donde el dominio superior e inferior puede ser en equilibrio. Esto sí lo trata bastante la psicología y sobre todo algunos de los autores que vamos a ver. La posibilidad de sensaciones, percepciones, atención. La atención se llama técnicamente prosexia. La transformación y la evolución. Los dos caminos tratan esto. La mente, diferentes estados de conciencia. La quinta raza, a propósito, desarrollo de la mente bajo la protección de Mercurio, planeta de la sabiduría. Esto ya es teosofía. De esta quinta raza han aparecido ya 5 subrazas, esto también es teosofía. Tratar de mezclar entonces el entendimiento de que la mente surge en la quinta raza con lo que hace la psicología es una tarea ardua, pero muy beneficiosa. La nominación de la experiencia de vida pasa a algo brusco, lo busco, siento, percibo, atiendo, separo el resto, luego lo nomino, lo guardo en la memoria, lo evoco, cuando quiero lo distingo en mi realidad. Esta es una narración psicológica. Es decir, en psicología lo que hacemos es nominar la experiencia. Le ponemos nombre a las cosas. Todas las experiencias de vida le ponemos nombre. Cuando pasa algo que busco, lo primero que hago es sentir lo que hay en el derredor, luego lo percibo, lo atiendo, lo separo del resto, es decir, me concentro. Luego lo nomino, le pongo nombre, lo guardo en la memoria, lo evoco cuando quiero, lo distingo en mi realidad, lo repaso y de esa manera es como voy adquiriendo el conocimiento intelectualizado de la experiencia. En teosofía se nos da parte de ese conocimiento, pero también la oportunidad de vivirlo sin necesidad de nominarlo, es decir, de llevarlo a la práctica. Isaac. Aquí en estas, vamos a decir, puntos de comparación, uno de los que destaca y me parece muy interesante, muy a favor de los dos, es el fortalecimiento, además también el de la mente. Pero el fortalecimiento, que si vemos a la psicología moderna y lo comparamos con la teosofía, con la enseñanza, ambos buscan el fortalecimiento de la estructura del ser humano. Ahora, entendámoslo bien, la psicología va más al fortalecimiento de la estructura personal. Se decanta por la personalidad, la estructura efímera, porque en realidad asume la mayor parte de la gente que es lo único que hay. Entonces, muchas veces en la práctica psicológica, la gente nomás tiene, por ejemplo, ansiedad y quiere quitársela de encima y volver a hacer el mismo de siempre. La ansiedad es probablemente producto de algo que que debe cambiarse, pero que el sujeto no le presta atención a esa forma de vida que le parece normal cuando está siendo quizá muy destructiva. Entonces, el fortalecimiento habría que diferenciarlo, a pesar de que en ambos casos se utiliza. En la enseñanza teosófica se fortalece más la estructura espiritual y de alguna manera la estructura personal se supone que debe ir decreciendo con el desarrollo del sujeto. No es fácil en una sociedad como esta. El tema de la mente o la correspondencia, hay vínculos naturales magnéticos entre distintas fuerzas. Bueno, ahí la psicología tiene poco, salvo la cuarta fuerza, la de Ken Wilber, que comentó Enrique que me gustaba este autor. Las 4 fuerzas que se mueven en el campo de la psicología son
el psicoanálisis de Freud, el conductismo que mencionó Enrique de Skinner, la psicología analítica del doctor Jung, que El forma humanismo, que sería la tercera, y la cuarta es la transpersonal. Uh -huh. Sí, no, la humanista es la cuarta y la quinta es la transpersonal. O sea, porque realmente Jung está muy más mezclado con Freud en esa fuerza. Aunque hay diferencias fuertes, se le considera que está por ahí. Bien, las correspondencias en ese sentido, podríamos ver que desde el principio hasta empieza ya con Jung el cambio, y él se asume que Jung es uno de los que influyeron en la corriente humanista para poder después desembocar en la transpersonal de Ken Wilber, donde ya en esa corriente, en ese aspecto de la psicología, sobre todo que tiene mucho fundamento en los Estados Unidos, ya se mezcla pues las tradiciones míticas, las religiones, la estructura del ser humano como ser espiritual, etcétera, pero el tono siempre, vamos a decir, a veces muy materialista, no deja de existir. Entonces, si nosotros sabemos distinguir en relación a todos los que estamos estudiando o que estamos viendo, podríamos encontrar quizá uno de los que se acercan más a la concepción teosófica es el doctor Jung, o sea, la psicología analítica. No solo porque el autor de esta corriente, el doctor Jung, tuvo experiencias de tipo psíquico, ¿no?, que lo transformaron, por lo menos esas son las versiones que tenemos en sus obras como el Libro Rojo, el Libro Negro, etcétera, etcétera, y que muchos de los conceptos y teorías salieron de ahí, pero siempre está por ahí el halo, como él quería que se aceptaran sus proposiciones y aspectos hipotéticos que él propuso a principios del siglo XIX y a mediados, pues tuvo que darles ese barniz materialista, ese barniz de limitante, ¿no? De que pues no había manera de poder ser aceptado si él se ponía a especular, en el sentido de que había fuerzas, como al final lo dice en una de sus obras, cuando ya no le importaba lo que decía la comunidad científica, pues casi claramente decía que volveríamos a vivir, que la reencarnación era básica, etcétera, etcétera. Sí, Enrique. Sí, la parte de correspondencia es importante que la mencionemos porque en la historia de la humanidad a veces se da la coincidencia entre varios puntos que forman un todo, y aquí hubo una correspondencia no muy productiva cuando aparece la revolución industrial antes de tiempo. Después en la filosofía se contamina y surge el positivismo, y después se contamina la psicología y entonces se toma como la verdad natural, la verdad científica. Y como la ciencia estaba en pañales, entonces empieza la psicología a tratar de explicar la realidad a través de una ciencia que apenas está desarrollándose, en menoscabo de los otros elementos que ya la psicología previa consideraba. Entonces, esa es una coincidencia no afortunada. En la historia de la humanidad hay varias coincidencias afortunadas, pero esta es una de las no afortunadas. Vamos con los cambios evolutivos. Dice la teosofía para trascender lo humano, la psicología para adaptarse mejor al entorno, muy a grosso modo en lo que dice la mayor parte de los autores de ambas ciencias. Los caminos, la teosofía te ayuda desde lo divino, desde Mahaguru, por ejemplo, literalmente como de los grandes instructores, iniciadores, es arcaica, es antigua, es antiquísima. El ser prodigioso que descendió de una de las regiones superiores al principio de la Edad Tercera, antes de la separación de los sexos de la tercera raza, para entrar un poco en coincidencia con lo que ya hemos estado aprendiendo con Isaac. El árbol del que han brotado todos los grandes sabios y hierofantes históricamente conocidos, el excelso personaje que cambia de forma. Aquí está hablando entonces de la conexión de todo lo que son las entidades y las superiores y la manera que estos pueden ayudar al hombre cuando estamos nosotros tratando de ser mejores seres humanos. El ser sin nombre, a pesar de la multitud de nombres que se le ha designado. El iniciador llamado gran sacrificio porque se sacrificó en provecho de la especie humana con objeto de arrancarla de las cadenas de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es de la doctrina secreta. Hasta el Buda Dharma Sangha, que es el método que siguen los budistas, que es la ley del orden. Esta fórmula es el resumen de la siguiente profesión de fe de los budistas llamada Tisarana. Yo sigo a Buda como mi guía, sigo la ley, que es la doctrina, que es el Dharma, ese es el Buda Dharma Sangha,
y sigo además la orden o la iglesia, la parte estructurada como mi guía y evoluciono y trasciendo las ligas de la carne orientándome a lo superior. Todo esto es teosofía a través de todo lo que la teosofía estudia para que un ser humano encuentre los caminos de su propio desarrollo. Como podemos ver, entonces es un camino altamente transitado, en donde se consideran todos los principios humanos, en donde se considera toda la historia de las diferentes razas que han pertenecido a la humanidad. Y aquí la psicología, bueno, pues es muy reciente, tiene muy pocos años y tiene, como ya comentó Isaac, diferentes aproximaciones que al final de cuentas lo que van a tratar es hacer que el ser humano se adapte mejor al entorno en el que está sembrado. Isaac. Sí, esa es quizá una de las grandes diferencias que podríamos hablar, estábamos comentándolo antes. La enseñanza teosófica, más de querer que se adapte el ser humano, bueno, no dice que no se debe adaptar, porque la única manera de evolucionar es estar de alguna forma en estos planos, pero busca más potenciar lo espiritual, lo superior. Por supuesto, después de que el sujeto se está preparado para poder regresar o sea, después del camino de hacia afuera, como se dice, sin usar las terminologías sánscritas, y después de haber aprendido, experimentado, etcétera, etcétera, él vuelve hacia adentro, o sea, ese mundo que aquí nos comenta la teosofía, los caminos que la teosofía ayuda a lo divino, o sea, hacia el desarrollo verdadero que está dentro de nosotros. El viaje hacia afuera fue necesario, sí, teníamos que adaptarnos, prepararnos, experimentar, probablemente vivir experiencias kármicas que estaban pesando. Recuerden que el peso del karma entorpece muchísimo el desarrollo interior y interfiere en el potencial espiritual que todos tenemos. Entonces, ese viaje era necesario, sí, porque este mundo es el mundo de los efectos y no podemos hacer ningún cambio de grado poderoso si no estamos encarnados, si no estamos en este plano. En los planos sutiles no vamos a vivir experiencias como acá, y vamos a recoger lo que habíamos sembrado. Entonces, esa gran diferencia está muy bien llevada por la enseñanza teosófica, por la tradición oculta. Incluso en el budismo, como abajo viene comentado, se puede decir que la tradición budista es una psicología también muy remarcada porque van mucho sobre la disciplina mental y aunque tenga agregados de otras escuelas como la mezcla con algunas otras tradiciones religiosas, se ha mantenido incólume. Por ejemplo, la más imparcial, se puede decir, una forma de tradición religiosa, que no es religión, porque realmente el budismo es más bien una filosofía, es el budismo zen. Se ha desligado de toda la serie de elementos que pudieran relacionarlos con una tradición religiosa y se convierte verdaderamente en un cambio trascendental. Y bueno, en ese sentido, lo que se quiere remarcar, y es lo que yo insistiré, es que estamos más en el trabajo teosófico hacia adentro, cuando vamos a decirlo así, agotado las opciones de hacia afuera, hacia el mundo. Sí. Entonces el teósofo te dice, tú estás hecho de 7 cosas, aunque solamente veas una. El psicólogo, prácticamente todos, con excepción de la transpersonal, dice, no, tú estás hecho de una cosa. Y en esa cosa tienes que basarte para poder adaptarte al entorno, entonces es otra de las grandes diferencias. Vamos con los instructores internos, porque no nada más hay que seguir al instructor externo, al Buda, al Cristo, etcétera, sino también hay instructores internos. El gran instructor interno, en teosofía le llamamos Budi, el alma espiritual del hombre, el sexto principio, el vehículo de Atman, esotéricamente el séptimo. Budi es la facultad que está por encima de la mente razonadora, es una hiperrazón, es la razón pura, es decir, es la posibilidad de hacer un razonamiento puro, sin interferencia de las estructuras más bajas que se ejerce con la discernidora facultad de intuición y el discernimiento espiritual. Esto es de Anivesa. Es el yo espiritual, intelecto, entendimiento, conocimiento, intuición, discernimiento, razón superior, el poder pensante por sí mismo independientemente de las impresiones venidas del exterior. Esto existe para nosotros los teósofos. La facultad de juzgar, discernir y resolver, la potencia que transforma en conceptos claros y perfectos las impresiones procedentes de los sentidos bajos por intermedio del manas y el ahankara, que es el sentido de yoidad.
El Budi Tahashi, en el mejor de los casos, forma una unión magnética hacia arriba y se convierte en Budi radiante, término altamente místico, que se presta a varias interpretaciones. En el ocultismo, sin embargo, y con relación a los principios humanos, se expresa el estado de nuestro manas dual, en la parte superior, cuando reunido durante la vida del hombre, se baña de la radiación de Budi. El alma espiritual es el alma humana iluminada por la radiación del alma divina. La razón humana, alumbrada por la luz del espíritu, o la propia conciencia divina. Esto es de Blavatsky en la clave de la teosofía. Narraciones como estas en la psicología pues prácticamente no existen. Y no existen porque esto es milenario, porque es profundo, porque considera al hombre en el ejercicio de sus 7 principios, y en la psicología entonces todo esto viene mezclado. Hay una sola mente, la mente racional, hay una sola forma de pensamiento y todo se vincula sobre todo a la función cerebral. Y cuando la función cerebral desaparece, pues también desaparece el pensamiento. El pensamiento se ve como una función del propio cerebro y en teosofía no es una función del cerebro. El cerebro es un receptor. Todo lo que sucede para el pensamiento viene de otra parte que no es necesariamente la parte del cerebro físico. Esto en general entonces produce un, una serie de dudas en los estudiantes y genera una serie de dudas en los estudiantes porque es una manera diferente de explicar la totalidad o la parcialidad. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de instructores internos, tenemos que irnos más del lado de la teosofía, porque en la psicología hay pocos elementos en donde nosotros podamos recurrir a esto. Isaac. Bueno, esto es abordar un tema muy complejo que es el del maestro interior, el instructor interior. Ya desde la antigüedad se hablaba de que dentro de nosotros hay un aspecto de nuestra naturaleza que podría dirigir nuestras vidas, aconsejarnos, apoyarnos, si nosotros diéramos la oportunidad para que ese aspecto se mostrara, vamos a decirlo así, le diéramos la oportunidad. Pero, ¿qué sucede? Que estamos súper concentrados en la personalidad, apegados a ella, apegados a los sentidos y negando todo lo que los sentidos no perciben. Incluso las mismas tradiciones religiosas nos dicen, entresacando un pasaje de los evangelios, de las cartas de Pablo, vosotros sois el templo del Dios vivo. Ahí está hablando Pablo por medio de estas cartas de que dentro de nosotros está esa, vamos a decir, esa divinidad, esa energía eterna, que es nuestro gran instructor, nuestro director de la vida. Pero debido a que estamos tan identificados con el traje y nos sentimos separados de los demás, asumimos que lo que vamos a encontrar para resolver nuestra problemática, por ejemplo, psicológica, debe estar afuera. Muy pocas veces los psicólogos, si no tienen ya una preparación especial que les lleve a ver un poco más humanista o transpersonal, dirigen al sujeto hacia adentro. Lo más que pueden utilizar es el intelecto para condicionar nuevamente a la persona y pueda resolver la problemática. En otras palabras, puede que encontremos a alguien fuera de nosotros que nos pueda dirigir, que pueda ayudarnos, nos pueda motivar, nos pueda guiar, pero la realidad es el ser interior, el maestro interior, el guía interior, el que realmente ha preparado todo para que reflejándose en alguien fuera nos pueda guiar mientras yo acabo de descubrir mi verdadera naturaleza divina en mí. Esto, por supuesto, la psicología no lo va a manejar así, salvo, como dice Enrique, la cuarta fuerza, la transpersonal. Ahí ya es muy claro el trabajo que se presenta y que realmente es teosofía, nada más que preparada, pues se puede decir, para darla al mundo moderno con el enfoque que conocemos de la ciencia, porque es ahí lo que sucede. La gente está prejuiciada y condicionada. Y cada vez que oye algo que no encajan en su marco de referencia, lo rechaza automáticamente sin averiguar. Le pueden estar dando veneno, pero lo acepta porque la ciencia dice que eso se debe tomar. Y en cambio algo que le puede liberar y le puede ayudar y le puede hacer verdaderamente feliz, no lo acepta porque viene de un marco de referencia que no coincide con el suyo. Entonces somos seres humanos que poco reflexionamos, que poco cuestionamos, que aceptamos casi todo lo que nos dicen. ¿Sí? Ahora la televisión es la que determina, manda, y si no, los ciertos programas que tenemos
O sea, hemos empezado a perder el sentido de dirigir nuestra vida por nosotros mismos y aunque nos equivoquemos, aprenderemos. Y ahora no, preferimos seguir. Y por supuesto, toda esa educación que se ha estado dando desde hace algún tiempo ha propiciado que ahora haya sistemas de conducir a la gente hacia la línea que se quiere. Porque, por supuesto, a las fuerzas que gobiernan el mundo no le interesa que los sujetos sean libres, que sean autónomos, que tomen decisiones por sí mismos, que sean autoconscientes, que cuestionen. Y eso lo da la teosofía. Todo eso lo puede resolver la teosofía. Pero por eso a la teosofía y a la enseñanza oculta se trata de relegar, de que pierda valor, acusarla de un montón de... Por eso Blavatsky tuvo tantos problemas como lo conocemos. Era una amenaza para el control, para la educación, entre comillas, moderna, porque le cuestionaría todo al profesor y hay profesores que la realidad no tienen la preparación para enfrentar a veces a los jóvenes con sus cuestionamientos. Hay que someterse, hay que obedecer y no hacer tantos cuestionamientos que pueden alterar. El ejemplo es mucho ahora con quitar la filosofía en la educación. Tiene que ver mucho, no pensar es importante. El que piensa, reflexiona y se da cuenta que hay cosas que tiene que ver con más detalle y no aceptarlas porque alguien lo dijo, porque una autoridad, porque la televisión, por un periódico, etcétera. Es ahí, podríamos decirlo concluyendo, la enseñanza teosófica nos vuelve hacia la verdadera naturaleza del ser humano, que es divina y eterna, al propósito por el que hemos venido a esta encarnación, y la ciencia psicológica, con las excepciones que hemos comentado, lo único que trata es de mantener al ser humano el tiempo que esté productivo, sin que se mueva demasiado, y ya cuando esté anciano, pues ya se le descarta porque ya no produce, ya no da beneficios. Lo veo así, quizá un poco, a pesar de que soy psicólogo como Enrique, pero si ustedes analizan cómo se ha manejado y se sigue manejando, nos lleva mucho a esa visión. Sí, Enrique. Y aquí, bueno, solo explicar brevemente, Bruno Bettelheim explica muy bien en su libro Cambio Social y Prejuicio todas las manipulaciones cognitivas que se han hecho a lo largo de la historia. Esto lo redobla y lo explica mejor Edward de Bono, que tiene un libro que más adelante veremos que se llama Seis sombreros para pensar. Y volviendo un poco a Bettelheim, Bettelheim dice que primero estamos en una unidad racional, es decir, todos compartimos lo que es la sabiduría, etc. Después se divide como si fuera una célula en dos y se hace el grupo A y el grupo B. El grupo A con el positivismo son los cientificistas, es decir, los que solo consideran la verdad si proviene de la ciencia. Y en el grupo B están los que consideran otras cosas que no son necesariamente cientificistas. Después se hace un movimiento mecánico en donde el grupo A se pone arriba, como si fuera un grupo superior, y el grupo B se pone abajo. Entonces, pertenecer al grupo A nos da prestigio, nos da pertenencia, nos da aceptación. Y entonces, como tenemos necesidades de pertenencia, necesidades de reconocimiento y necesidades de aceptación, preferimos formar parte de un grupo a pesar de que no creamos en él, que sería el grupo de los cientificistas. Y después, en el grupo de los cientificistas, que es muy laxo, que es muy delgado y que no tiene tanto desarrollo, empezamos a practicar con grilletes un formalismo teórico que no le llega ni a las pezuñas al que hemos dejado de lado por considerar que no tiene suficiente desarrollo. Esta es una explicación muy interesante acerca de por qué todas las filosofías y en general todas las cosas que se salen del modelo positivista han quedado relegadas como que están en una inferioridad en relación al otro modelo. Pero el otro modelo necesariamente no es mejor, ni está más desarrollado, ni considera todas las partes internas de un ser humano. Esta yo creo que la vamos a hablar rápido porque la has hablado mucho. Esto es lo de Prometeo, de cómo llega la mente a los seres humanos. Nos pasamos, bueno, lo que la teosofía espera de la psicología. Aquí vamos a entrar ya en Blavatsky. Blavatsky habla de que la antropología, recuerden que estamos hablando de hace 150 años, la antropología es la ciencia del hombre, que así se consideraba hace muchos años. Abarca, entre otras cosas, la fisiología, o sea, aquella rama de la ciencia natural que descubre los misterios de los órganos y sus funciones en los hombres, animales y plantas, que son los tres grandes reinos que ya había descrito Blavatsky y que también se describen en algunas medicinas como la homeopatía. Y también especialmente la psicología, que sería la otra gran ciencia, la grande y en nuestros días lo harto abandonada ciencia del alma,
lo mismo como una entidad distinta del espíritu que en sus relaciones con el espíritu y el cuerpo. En la ciencia moderna, la psicología trata solo principalmente de las condiciones del sistema nervioso y desconoce casi por completo la naturaleza y la esencia psíquica. Los médicos denominan la psicología la ciencia de la locura y en los colegios de medicina designan con tal nombre la cátedra de Besania y enajenación mental. Esto hay que leerlo con cuidado porque en realidad esto se ha extendido prácticamente hacia nuestros días. Entonces, el extravío del positivismo cuando afecta a la psicología hace que la psicología se haga una ciencia positivista y por lo tanto se olvida de ver al hombre en su integridad completa y se dedica a ser un apéndice de lo que normalmente dice la fisiología asociada al cerebro y toda la naturaleza y la esencia psíquica se va dejando de lado. Y la que se toca por efectos de la manipulación cognitiva como algo que no tiene ni tanta credibilidad, ni tanta validez, ni es tan sólido ni tan fuerte como lo que puede profesar la fisiología materialista. Esto viene en Isis sin velo, es una obra muy antigua, pero realmente se cumple hasta nuestros días. Entonces aquí tenemos dos psicologías, la psicología completa, que se acerca más a la teosofía, y la psicología positivista, que se aleja más de la teosofía. Y la percepción de la realidad social en donde se le ve a una como más importante que la otra, cuando en realidad es exactamente al revés. Isaac. Sí, aquí tú lo has dicho ya claramente. Eh, incluso he estado en contacto con personas que podrían tener una concepción muy amplia de la vida en la línea de la psicología más bien, vamos a decir que permite y es accesible, como dice Blavatsky, a varios aspectos, pero se han decantado por la parte de la cientificista. ¿Por qué? Porque primero sus compañeros, amigos y colaboradores que tiene, pues no quiere que lo consideren en el otro grupo, porque eso le va a quitar imagen, etcétera. Segunda, ahora lo que vende es estar en la primera. ¿Sí? Yo hoy apenas leía en el periódico que había una declaración, la ciencia debe estar primero que todo. A mí me parece es una exageración. ¿Por qué? Porque están diciendo que nada vale más que la ciencia y sabemos muy bien cómo se está manejando. Nadie niega los avances de la ciencia material, por favor, que seamos claros. No estamos en contra del método científico que puede ayudar en el campo de la materia, solamente de la materia del plano en que estamos, nos ayuda mucho. Pero ellos no han querido, se han olvidado de las partes sutiles. Gaspar estaba insistiendo mucho este domingo sobre ese tema, ¿sí? Que estamos naufragando totalmente en la búsqueda de la verdad, que estamos dedicándonos solamente a ver, como dicen, la cobertura, el cuerpo físico, sus funciones, la mente física, porque ni siquiera la mente profunda. Estamos viendo el cerebro físico, asumimos que ahí está, incluso queremos demostrar que el amor se da con una conexión de sustancias, etcétera. Bueno, podemos oír muchísimas cosas y hay gente que se convence, ese es el tema. Nosotros podríamos tener quizás ciertos principios que nos hacen cuestionarlo, pero mucha gente, una gran parte del público que no está muy por el pensar por sí mismo, sino que simplemente acepta lo que le ponen enfrente por la facilidad, para no gastar tiempo y porque está viviendo de una manera muy distraída, en otras palabras, como dijeran los sabios griegos, es ignorante, y eso no quiere decir que nosotros no lo seamos en cierto grado. Hay diferentes grados de ignorancia, pero eso es así. Y ese es el tipo ideal para una sociedad como la nuestra, donde no es necesario ir más allá del disfrute. Hay que disfrutar a como dé lugar. Ahora ya no va a haber mucho de eso, pero la idea es así. Y debe ser de inmediato. No debe ni postergarse ni esperar a que la planta se desarrolle. No, no. Debe ser todo de inmediato y pronto. Y por supuesto la tecnología nos ayuda para lograr eso. Ahí está una de las grandes locuras, se puede decir, que los seres humanos hemos hecho en este siglo XXI. Y vamos acercándonos a una etapa más difícil a finales de este siglo. O sea, estamos en el año 21 y ni siquiera hemos llegado a mitad del siglo y ya estamos haciendo las barbaridades que ustedes ya ven con los famosos cambios de clima que ahorita tenemos, como la nevada que le cayó ahorita a Madrid. No sé, nadie se había percatado de que no sé hace cuántos años nunca había ocurrido, o lo que está ocurriendo en otros lugares. En otras palabras,
observar esto, darnos cuenta qué es lo que se quiere con estas charlas. O sea, que seamos conscientes de lo que está pasando alrededor nuestro. Sí, Enrique. Sí, vean ustedes la exactitud con la que habla Blavatsky, ¿no? Antropología, de antropos y de logía, en donde se ve la fisiología, es el ser humano, la parte física, que también se ha convertido en un apéndice y se ha diluido un poco en relación a la importancia que tenía hace 150 años. Y como dice aquí, dice, y también y especialmente, usa especialmente la psicología, la grande y en nuestros días harto abandonada ciencia del alma. Lo mismo como una entidad distinta del espíritu. Bueno, es solamente para ver cómo lo menciona ella. Los estatus de la psicología en el pensamiento de Blavatsky. La tercera raza fue la última semi-espiritual, hay que recordarlo, también el último vehículo de la sabiduría divina innata, ingénita en los enox videntes de aquella humanidad. La cuarta, que se había probado fruto del árbol del bien y del mal, de acuerdo a la sabiduría ya unida a la inteligencia terrestre, lo hemos estado viendo con Isaac, tuvo por consecuencia que adquirir aquella sabiduría por medio de la iniciación y terrible esfuerzo. Y la unión de la sabiduría y de la inteligencia rigiendo la primera a la segunda. Esto es muy importante. Se une la sabiduría y la inteligencia, pero debe regir primero la sabiduría y después la inteligencia. Esto es Blavatsky, Doctrinas Queda, tomo 3, página 159. Véase la unión de Chocmar, la sabiduría del Binat, la inteligencia de Jehová, el demiurgo llamado entendimiento, en los Proverbios de Salomón, el octavo libro, la parte quinta, la sabiduría, sabiduría bien oculta, grita a los hombres, oh vosotros sencillos, entended la sabiduría. Y vosotros insensatos, sed de corazón comprensivo, el espíritu y la materia, el nous y la psique. De la última de las cuales la inteligencia, dice Santiago, el apóstol, es la terrenal, sensual y diabólica. Es decir, cuando la inteligencia es la que rige a la sabiduría, estamos perdidos, como dice Isaac, y vamos al cambio climático y a una extinción prematura. Cuando las dos están en equilibrio, bueno, alguna oportunidad tendremos. Pero cuando es la sabiduría la que rige la inteligencia, entonces es cuando somos verdaderamente humanos. Entonces, esta humanización está utilizando ya términos psicológicos. La inteligencia, que de acuerdo a la psicología es la capacidad de resolver problemas, principalmente del plano físico, en el menor tiempo posible. Así es como se describe la inteligencia. No tiene ética, no está vista sociológicamente, antropológicamente, no está vista axiológicamente y mucho menos teosóficamente. Es simplemente el pensamiento al servicio de resolver problemas. Y cuando el problema es que la sabiduría nos obstaculiza para llegar a los fines que nosotros queremos de acuerdo a nuestro cuaternario, cuando la sabiduría se convierte en un estorbo, entonces es la inteligencia la que rige la sabiduría y es cuando nos comportamos como animales con inteligencia. Es decir, muy orientados a destruir y a destruirnos. Isaac. Fíjense, después de 2000 años que tenemos de civilización, se puede decir occidental, ¿no? ¿Cuál es el resultado después de 2000 años? Estamos en la cúspide del desarrollo, no hay guerras, no hay problemas, no hay contaminación, la gente vive sana, etc. Todo lo que ustedes quieran y que decían al principio del milenio. No hay persecuciones, no hay divisiones de los pueblos, no hay guerras, no hay hambrunas, etc. ¿De qué nos ha servido estos 2000 años en poner a la inteligencia sobre la sabiduría? Obvio, nos las han vendido muy bien, porque esto daba poder y medios a ciertas partes de la sociedad. Esa ha sido una de los grandes errores que hemos cometido, dejarnos llevar por esa, entre comillas, inteligencia, porque la sabiduría no es tan accesible, dado que necesitamos tener un equilibrio interior y una purificación para poder acceder a esa sabiduría que yace en nosotros. Es ahí la dificultad, y viendo que todo debe hacerse rápido y que no podemos esperar a desarrollar la sabiduría, y esa no vende, lo que nos vende es la inteligencia, porque la sabiduría va a despertar a la gente y va a venirnos a protestar. La inteligencia no, se va a someter la gente. Ese es uno de los juegos que más se han trabajado. Ahí podemos movilizarlos, manipularlos, darles lo que nosotros queremos darles, que se conformen y se conforman. Hacer todo un juego. Y nosotros, sin darnos cuenta, porque es lo que menos quieren que nos demos, hemos caído en el juego. Y vean lo que ha pasado después de 2000 años. No me digan que hay un éxito. Aunque la ciencia en ciertos aspectos esté desarrollada en muchos elementos. Pero nosotros como seres humanos, la parte humanista del ser humano,
ha ido en decremento. Ha perdido lo que tenía que haber desarrollado también desde hace 1000 años, vamos a decirlo así, si no podíamos evitar la oscuridad del primer milenio. El Renacimiento, toda la revolución, todo lo que ocurrió en Francia en el siglo XVII, creo que sí, XVII, con la guerra civil, la revolución, el cambio de paradigma de los reyes, etcétera, empezó a perder fuelle con la revolución industrial, que en cierto sentido está bien en cierta, pero no con una materialización como lo que hemos caído. ¿Qué significaría todo esto? Pues retomar la enseñanza profunda de la sabiduría antigua, de la tradición antigua, oculta, teosófica, como le quieran llamar, y empezar a darle el peso y el valor que tiene en nuestra sociedad para hacer ese cambio, porque lo que ya hemos usado durante 2000 años no ha funcionado. Y es más, nos hemos autodestruido y ahora estamos destruyendo el planeta. Sí, Enrique. Aquí hay una diferencia fuerte. La teosofía nos ayuda, es una herramienta para la sabiduría. La psicología, la mayor parte de ella, lamentablemente, es una herramienta para la inteligencia. El peso de los prejuicios, condicionamientos e intereses de la ignorancia humana, dice Blavatsky, y esto es Doctrina Secreta, tomo 3, página 176. Harvey, el que descubrió el sistema circulatorio, se encontró solo en sus opiniones durante muchísimos años. Harvey es este que está aquí. Y entonces aquí está Harvey, descubre el sistema circulatorio, pero no gracias a, sino a pesar de toda la ciencia. Los que creían que no se podía cruzar el Atlántico en buques de vapor corrieron el riesgo de concluir su vida en el manicomio. Trataron de meter al manicomio a este señor que se llama Fulton, que había construido la primera máquina de vapor y después ayudado por James Watt, que tenía mucho más prestigio. Al final pudieron hacer que las máquinas de vapor empezaran a ser surcar a través de los barcos los océanos. En las enciclopedias, Mesmer, juntamente con Caligostro y el conde de Saint-Germain, está todavía considerado como un charlatán y un impostor. Y ahora que los señores Charcot y Riget han verificado los aciertos de Mesmer y el mesmerismo bajo su nuevo nombre de hipnotismo, dice Blavatsky, es decir, una nariz postiza puesta sobre una cara muy conocida, porque ya se conocía lo que era el mesmerismo y ahora se le llamó hipnotismo, es aceptado por la ciencia, no aumenta nuestro respeto por la mayoría al observar el desembarazo y negligencia con que sus miembros tratan al hipnotismo, de los impactos telepáticos y demás fenómenos. En una palabra, hablan de ellos del asunto como si desde los tiempos de Salomón hubiesen creído en ello y como si hasta hace muy pocos años no hubieran llamado a sus partidarios locos e impostores. Aquí nos está comentando Blavatsky entonces un verdadero problema. O sea, es muy difícil moverse desde la sabiduría, hacer un descubrimiento que puede ayudar a la humanidad, porque hay una reticencia y un rechazo por grandes grupos que normalmente están asociados a estructuras de poder para que estas nuevas formas de ver la realidad perduren. Este es el famoso conde de Saint-Germain, que es todo un caso, el señor. Y aquí les pusimos un poquito de eso. Dice, las primeras menciones históricas sobre el conde de Saint-Germain se remontan a 1740, que es este de aquí. El conde, que entonces tendría unos 30 y tantos años de edad, vestía siempre de forma muy elegante y era muy excéntrico. Pagaba siempre con diamantes en vez de con dinero. Y estando en Austria parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico a un mariscal moribundo, el francés Belail, que había sido herido de gravedad en Alemania. Él, en agradecimiento militar, le llevó a París, donde puso a disposición un laboratorio muy bien equipado para que él pudiera hacer trabajos alquimistas. Fue precisamente en esta ciudad donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain. En el Chroniques de Laurent de Bouvet de Lord Coucher Blasé se encuentra escrita la anécdota de que el conde afirma que vio a una anciana condesa a quien decía haberlo conocido cuando era joven, lo que estaba a entender que el conde tenía más de 100 años de edad, cuando solo tendría unos 40, y entonces dicen que él comentó, sí, soy muy viejo, señaló el conde. Bueno, hay muchísimo que se puede hablar de ese señor tan excéntrico, pero se le consideró entonces un charlatán y un loco, a pesar de los enormes descubrimientos y la enorme longevidad que tuvo el conde. Eso es lo que está hablando aquí Madame Blavatsky. Cosas que no entendemos las consideramos o mentiras o que son obra de charlatanes, pero luego llega otro como Charcot y empieza a hipnotizar y entonces hay que rebautizar las cosas porque resulta que ya destruimos las cosas originales. Este ejercicio que hacemos los humanos a través del cuaternario ha generado muchísimos problemas para el progreso de las ciencias internas, es decir, de las ciencias en donde podamos entender al hombre en toda su versión completa. Isaac.
Es una de las preguntas que tú aquí acabas de hacer, si realmente podemos entender al hombre. O sea, ¿ustedes creen que si los padres entendieran a sus hijos, las parejas se entendieran mutuamente, porque aprendimos ciencias especiales para conocer a los seres humanos, primero conociéndonos nosotros y después poder conocer al otro? ¿Ustedes creen que habría las dificultades, los problemas que habría? No digo que no hubiera ciertas situaciones, pero gran parte de la situación familiar en el mundo y del descontrol que hay en la superpoblación que tenemos, amén que hay otros factores como la pobreza, etcétera, se hubieran por lo menos relativizado, o sea, se hubieran vuelto más lentas en su proceso. Ahora estamos en a mediados del siglo XXI, no, a mediados no, la primera parte del siglo XXI. Somos una población que llega, ya rosa, se habla de 7.500 millones, probablemente seamos más, aunque ahorita con la pandemia pues puede ser que se vayan algunos. Y es un mundo en que no tiene ya el soporte para poder dar de comer a todos. Y no es que no pudiera, es que está mal organizado, la competencia en lugar de la colaboración se ha impuesto. Y entonces todos los recursos pues se acumulan en algunos países en detrimento de otros, sin importar que la vida es una y que todos somos parte de esa gran familia. O sea, esta visión que comenta Enrique con este artículo o este párrafo de la señora Blavatsky de la doctrina, pues nos viene a decir no solo prejuicios, intereses, posición de poder, influencia de un grupo poseídos por la parte competitiva, que es educada desde muy pequeños, que ese es uno de los venenos más grandes que tenemos en nuestra sociedad. En lugar de colaborar, competimos y queremos destruir al oponente. Todo eso es producto de esta visión, una visión en que solamente nos lleva, si no hacemos algo antes de finales de este siglo, si no a una destrucción, pero sí una catástrofe más de la que ya hemos estado viviendo y que podría, si no acabar con toda la humanidad, a una gran parte de ella. Bueno, continuamos. La naturaleza y la esencia psíquica, psiquismo, del griego psique, término actualmente usado para designar de una manera muy vaga toda clase de fenómenos mentales. La mediumnidad, la sensibilidad superior, la receptividad hipnótica, la profecía inspirada, la simple clarividencia en la luz astral y la verdadera evidencia divina. En una palabra, dicho término comprende toda fase y manifestación de los poderes y de las facultades del alma humana y del alma divina. Esta es la naturaleza del verdadero psiquismo. De este verdadero psiquismo, la psicología solamente estudia una pequeña parte de ello. Y la estudia porque en la psicología no le gusta verse involucrada en todo lo que no es científico o todo lo que pudiera parecer esotérico, aunque una parte de la psicología sí lo toca. Pero la verdadera psicología debería tocar dentro del psiquismo absolutamente todo esto de acuerdo a Madame Blavatsky. Por lo tanto, entonces tenemos una ciencia incompleta que va luchando y sí tiene algunos próceres. El mismo Jung es un prócer que fue contra los prejuicios de su época para tratar de meter dentro de un canal, que era el canal psicoanalítico, una serie de conceptos que no le eran comunes a este tipo de orientación psicoanalítica. Luchó mucho para que estos conceptos pudieran hacerse públicos y además tuvieran toda la lectura que tuvieron y hasta la fecha sean todavía lecturas obligadas en algunos sitios importantes, pero son muy pocos realmente los psicólogos que han luchado para meter este tipo de elementos, que es realmente todo lo que debería corresponder a la orientación psicológica. Chuck. Sí, ahora sí ha estado desarrollando algo que podemos llamar psicología del alma. Probablemente tenga su origen en la influencia de las tradiciones antiguas y la combinación con algunas de las proposiciones que hace el doctor Jung, ¿sí? En esta psicología del alma, pues sí, se aborda y se tratan varios de estos fenómenos y ayuda de alguna manera a entenderlos y, ayudar, y apoyar a las personas que los vive, que los experimenta, paz y calma interior para que de alguna forma ellos sean comprendidos y no altere la estructura de la que estamos hablando. Recuerden que todos estos fenómenos, cuando una persona los manifiesta,
la gente que le rodea le da miedo tratar a esa persona porque la ve diferente. De eso ha hecho que muchos, bueno, ya sabemos que la historia ha perseguido a las mujeres que simplemente usaban las plantas para curar en la Edad Media y ha llevado y colgado, han quemado a las personas alegando que estaban poseídas simplemente por utilizar plantas y recursos naturales. De ese condicionamiento o de ese prejuicio tan fuerte hemos pasado a otros más finos, pero existen. Y como dice Enrique, en este caso, la psicología te dice, bueno, si usted, yo recuerdo bien en alguna ocasión, si la persona puede hacer su vida normal, no, no tiene problemas para moverse en su vida, puede hacer y deshacer sus actividades, etcétera, pues no está mal, está bien, aunque tenga todos esos fenómenos que nosotros, así he oído declarar, que nosotros no los podemos abordar porque no los conocemos ni los entendemos. Sí, Enrique. Bueno, y esto va a estar un poco apretadón, pero es los cristianos, especialmente los católicos romanos, han tratado de relacionar proféticamente el drama con el advenimiento de Cristo. No se podía cometer mayor error. Aquí está hablando otra vez un poco de lo que vamos a pasarnos esta para que podamos avanzar un poco más. Bueno, luego habla de la psicología relacionada con la ciencia ficción y dice donde la psicología no ha podido desarrollarse bien, y aquí hay que mezclar también un poco a Krishnamurti. Sí lo han hecho a los que sí se les ha permitido elongar los límites de la psicología para convertirlas en novela. Y aquí tenemos dos. Esta es una de las novelas, se dice que es la mejor novela del siglo XIX, la de She. Y luego tenemos de este otro lado la del doctor Hyde, que ahorita lo vamos a explicar acá. Dice, nuestros mejores novelistas modernos, está diciendo Blavatsky en la doctrina secreta, tomo 3, página 353, de finales del siglo XIX, que es cuando Blavatsky vivió y estaba a punto de morir, como sabemos todos, sería en la segunda parte del siglo XIX, aunque no son ni teólogos ni espiritistas, principia, sin embargo, a tener sueños ocultos bastante psicológicos y bastante sugestivos. Es decir, empiezan a darle elasticidad a la psicología, pero no son psicólogos, son novelistas. El primer testigo es Mr. Robert Louis Stevenson en su Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es muy conocida, del cual no existe ningún ensayo psicológico más notable en sus líneas ocultas. Ha tenido también el ya notable novelista Mr. Rider Haggard algún sueño profético, porque acuérdense que aquí estábamos hablando que parte de las cosas de la psicología tienen que ver entonces con la receptividad hipnótica y la profecía inspirada. Es decir, son dos cualidades normales del psiquismo humano. Entonces, ¿acaso ha tenido también ya el notable novelista un sueño profético, o más bien retrospectivo, clarividente, antes de escribir She? Sukor, que es una ciudad histórica que él habla en su libro, son 4 libros, es una tetralogía. La gran ciudad de los muertos, cuyos habitantes supervivientes se embarcaron en dirección al norte. Después de la plaga, había matado a casi toda una nación, una especie de pandemia como la de ahora. Parece que en sus líneas generales haber salido de las páginas imperecederas de los antiguos anales arcaicos. Ayesa, que es la personaje, sugiere que aquellas gentes que marcharon al norte pueden haber sido los padres de los primeros egipcios. Y luego parece que intenta una sinopsis de ciertas cartas de un maestro citadas en Esoteric Buddhism, pues dice, edades tras edades, naciones y aún más naciones ricas y poderosas, sabias en las artes, han existido, han desaparecido y han sido olvidadas, de tal manera que no queda memoria de ellas. Esta, la nación de Kor, es una de tantas, pues el tiempo devora las obras del hombre, a menos que verdaderamente more en cuevas como en el pueblo de Kor. Entonces puede acontecer que el mar se las trague o un terremoto las entierre. Este hombre estuvo escribiendo las 4 novelas a lo largo de toda su vida y están cargadas de ocultismo, pero dice, bueno, es como la psicología puede de pronto surgir a la realidad en una forma más o menos fantasiosa, pero que está cargada de una serie de visiones que coinciden mucho con lo que sería el ocultismo. Entonces, una de las salidas a través de las cuales la psicología puede elongarse más es a través de la ciencia ficción. Obviamente, Blavatsky muere en, en la segunda mitad del siglo XIX, pero la ciencia ficción siguió escribiéndose todavía hasta nuestros días, en donde podemos ver que la psicología puede de alguna manera atreverse a decir lo que no puede decir en las partes en donde el cientificismo podría atacarla. Isaac. Bueno, en esta época tenemos también a la ciencia ficción apoyando a la enseñanza Claro. oculta.
Ustedes pueden ver la literatura, eh, sobre todo, por ejemplo, las que se llevan al cine, pues ustedes pueden ver ahí El Señor de los Anillos, ¿sí? Lo del este chico con poderes, Matrix. ¿eh? No, la Matrix. Matrix es otra cosa, ¿no? El chico, este niño que estudiaba en un colegio en Hogwarts, que tenía facultades, que estudiaba para mago, o sea, Ah, sí, 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 sí. Este, todos estos temas, Harry Potter, gracias chicas, Harry Potter. todos esos temas, y muchos más, porque hay muchísimas películas y obras, tú conoces varias obras yo conozco una que siempre me impresionó de joven, que fue Dunas. Ah, cómo no. Dune. Julio Verne, que también no es de este siglo, pero del siglo pasado, pero que todos contribuyeron. Ahí se les permitió abrirse. ¿Por qué? Porque encontraban en esa combinación de entretenimiento y de hacer que los lectores y los que iban al cine dejaran volar su imaginación y permitían de alguna manera esa capacidad de poder entrar en temas que jamás la psicología se ha decidido hasta la cuarta fuerza, que ahora en ese sentido está mucho más accesible, abordar. Sí, Enrique. Claro, y la gente se impresiona con todas estas novelas, como dices, las dos grandes del siglo XX, El Señor de los Anillos y La Historia Interminable, También. la de Dunas también. Hay grandes escritores que se les permite eh, Sí, usar la fantasía para hablar de la historia antigua y al público se le permite entrar en contacto con esto sin que se le considere loco, excéntrico o cualquier otra cosa. Y entonces es una manera donde los mitos vuelven a reescribirse y a entrar un poco en las estructuras mentales de la gente, pero en realidad estamos hablando de pura psicología. Es lo que está aquí comentando Madame Blavatsky. Bueno, aquí tenemos entonces el hombre completo, espíritu, alma y cuerpo. Aquí la declaración de San Pablo a ese respecto. Y aquí la inteligencia física es guiada por el animal, deseos, pasiones, extinguiendo ambos la llama de lo espiritual. Y entonces lo que dice Madame Blavatsky, un abuso en la inteligencia física guiando a lo psíquico por lo animal, extingue a la luz de lo espiritual. Después tenemos la inteligencia física en equilibrio, y aquí la sabiduría de lo espiritual domina la inteligencia y sirve y extingue lo animal. Lo animal se va extinguiendo. Entonces, el camino evolutivo del ser humano es vamos pasando de aquí hacia acá y después pasamos de acá hacia acá, y la psicología, sobre todo la transpersonal, sería la herramienta para que un ser humano pueda hacer este tránsito. Obviamente es los modelos psicológicos y las personas que son los psicólogos, porque aunque los modelos son como son, pues algunos psicólogos con mayor profundidad sí consiguen que sus pacientes o sí. asesorados puedan hacer un tránsito hasta acá. Ajá, Y sí. luego hay otros, pues más marcados por el positivismo y al revés, agarran uno acá y más bien los regresan para acá, a solicitud del propio paciente, porque el paciente requiere entonces tácticas y estrategias para poder hacer cosas que en realidad no son cosas que lo vayan a espiritualizar. Y ya el karma se encarga entonces de ponerlo en la frecuencia necesaria y las limitaciones de su propia encarnación, en donde otra vez, porque al final todos vamos a pasar estas aduanas para llegar a este sistema a palos o de manera normal, pero la psicología puede ser una gran ayuda para que no nos den tantos palos y podamos llegar de una manera menos dramática. Isaac. Sí, esas son una de las cosas que no acabamos de ver claro, ¿no? Que tarde o temprano todos, así, todos sin excepción, seguiremos ese mismo camino. Llámenle el misticismo, llámenle el ñaña yoga, o sea, de la inteligencia, llámenle el karma yoga, el de la acción. Todos sin excepción vamos a ir a la línea donde la sabiduría de lo espiritual domina y la inteligencia le sirve y se extingue lo animal. Pero bueno, sí, ese es el camino, pero por supuesto, la influencia que hemos tenido hasta ahora ha retrasado ello. Y el conocimiento que existe como el teosófico, pues se le ha tratado de denigrar, de disminuir, para que no case con la gente que ahorita está desesperada o que desde ya principios de este siglo empezó a haber más interés para que se aleje de algo que consideran que no es real y que es fantástico. Ha habido muchos ataques para poder evitar que la verdad, como en el caso de Giordano Bruno y de otros que han sucumbido por defender la verdad,
eh, hayan tenido éxito. Aunque a pesar de que hayan muerto y hayan sido llevados al cadalso, etcétera, a la verdad no la pueden destruir. Tarde o temprano va a estar imponiéndose y eso es lo que confiamos en el trabajo que se está haciendo en todo el mundo. Sí, Enrique. Aquí está una foto de Tachilumbo. Ah, Ya sí, la viste, ¿no? En sí. esta zona de aquí. Psicología del pensamiento como ejemplo, esto vamos a también a brincarlo, es nada más un ejemplo de cómo se hace la psicología del pensamiento. Un problema surge cuando un organismo tiene un objetivo y no sabe cómo conseguirlo, eso dice Lester. Una situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver para la cual no dispone de un camino rápido y directo que lo lleve a dicha solución. Una situación o un problema si cumple las siguientes condiciones. Tiene un componente teleológico, hay un objetivo, una necesidad, un deseo de resolver la situación. La solución en su planteamiento se producirá de forma consciente. No respondemos a un mecanismo que nos permita resolverlo en forma automática. Entonces se define el problema de acuerdo a Vega en el 90. Tenemos un problema cuando aceptamos una tarea y no sabemos de antemano cómo realizar. Esto es la psicología de la resolución de problemas totalmente metida en el cientificismo psicológico. Es decir, en un pensamiento cognitivo asociado a la tarea de resolver problemas, que es lo que mide la inteligencia. Vamos a pasarla para no detenernos mucho acá, porque ya hablamos mucho de ese tema. La psicología se ha hecho para resolver problemas en el mundo visible, sí, mayoritariamente. Lo invisible nos sorprende a todos, también a los psicólogos, y se ve como algo novedoso, pero sin bases científicas, como el poderoso efecto de la música en los animales. Este es un señor que toca Mozart y Chopin y llegan los elefantes y están ahí como en éxtasis escuchándolo. Eso el psicólogo pues se sorprende, lo ve como algo sofisticado, esotérico. Por ahí se imagina que algo le inyectarían al elefante o al señor para que esto suceda, o que puede haber un truco porque no coincide con lo que normalmente podría ser la naturaleza por sí misma. ¿Cómo acceder a lo invisible, a los sentidos físicos? Ese es el reto, ese es el problema. ¿Cómo integrarlo a la teoría psicológica? Ya se hace, pero poco. Esta es la estructura interior, entonces vamos a hablar de la estructura interior del ser humano y ahora sí entramos más en estos dos sistemas. Entonces la psicología trabaja más aquí en los sentidos físicos, en semejanzas y desemejanzas. La teosofía ve todo esto. Un ser humano es esto que es lo visible más lo invisible. El doble etérico, el prana, el kama, la mente inferior, la mente gravitatoria, la ahankara, este camino de acá que sabemos que es el antakarana, la mente superior, la mente búdica, el atma y en general todas las vinculaciones magnéticas y del atma hacia arriba todavía nos queda el Adi, el Anupadaka, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos aquí semejanzas y desemejanzas que se van adelgazando conforme operan o inician en la parte más dura y más densa del ser humano, que es esta. Y entonces la posibilidad del ascenso que tiene el ser humano para el reconocimiento, el reencuentro y la comunión con todo lo que es en potencia. Y entonces la vida a veces no nos alcanza para reconocer, aceptar y con mucha fe entender y buscar a estas estructuras, ponerlas a jugar a nuestro propio propósito y vernos a nosotros mismos en un espejo en donde seamos capaces de advertir que en el interior nuestro viven estas estructuras y en el interior de cualquier otro ser humano. Esto es una tarea entonces en donde solo la teosofía nos puede dar las herramientas y la psicología solo en una pequeña parte también lo hace. Isaac. Bueno, aquí viene uno de los grandes dilemas. ¿Cómo poder ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto? Como dice por ahí un pasaje bíblico. Si nomás tengo de vida ahorita, pues 90 años vamos a pensar, porque ya está la gente viviendo más. ¿Ustedes creen que se convierte uno en perfecto en 90 años? Después del bombardeo en los primeros años, más o menos educación a mediados de la edad y ya cuando estamos saliendo jubilados, pues ya no queremos saber nada de estudios y la perfección, no digo que no haya que lo haga, pero la perfección nos lleva vidas, encarnaciones, desde el punto de vista teosófico. Puede ser que la psicología resuelve todo en la parte del cuerpo físico. Pues sí, por eso se acude a ella porque es rápida, resuelve, en lugar de resolver una enfermedad, te da un paliativo para que ya no tengas dolor, pero el problema sigue ahí. Por supuesto, hay diferentes enfoques de la psicología para resolver el problema y algunas son más efectivas que otras. Pero si ustedes se dan cuenta, no les interesa lo que hay dentro de nosotros. Lo ven relativo, lo ven no de su campo.
no lo entienden. Ahora, es cierto que hay ciencias alternativas y dentro de la Ayurveda, la homeopatía y todas esas vamos a decir, medicina alternativa, pues se trata de abordar esto, pero con mucho rechazo social, ¿no? Rechazo social que ha sido promovido por los sistemas que tenemos, vamos a decir, de gobiernos que están de alguna manera correlacionados, entre algunas veces con las farmacéuticas, otras veces por intereses de influencia. Este tema ha sido ya desde la época romana, y creo que mucho antes, un debate. Los romanos decían, el pueblo pan y circo, y así los tenemos calmaditos y no nos vienen a protestar ni a pedir. Ahora somos más sofisticados, ya no les dejamos que piensen mucho, ya les damos, bueno, a veces ahora ni la comida, por eso tenemos tantos problemas y ahora se quiere controlar a la gente de otras formas. Pero es el resultado, por un lado, como dice Enrique, del positivismo, y por otro, el estar totalmente desligados de la verdadera naturaleza humana, de la parte superior, haciendo del hombre un animal que tiene un traje físico y que va a vivir una cantidad de años si es suficiente, si es productivo, y si no, ya se le relega en caso que si no se le abandona, porque pues todavía no hemos llegado a eso. Y por eso la situación que, vamos a decir que de la poca capacidad que tenemos para abordar la verdadera constitución del ser humano para sanar. Se sabe muy bien en la ciencia oculta que las enfermedades que aparecen en el cuerpo físico primero aparecen en el doble, en el linga sharira, el doble etérico. Porque el doble etérico es el molde donde se fabricó el cuerpo físico. Y si el cuerpo físico se enferma, primero se enfermó la parte interior y después fue como resultado el exterior. Eso no se toca, lo toca nomás la homeopatía o la ayurveda y otras terapias o técnicas, pero no la toca la tradicional psicología ni la medicina tradicional. Queremos que se den cuenta de esto. No queremos decir que abandonen lo que le ofrece la ciencia en el sentido general, porque hay cosas que pueden ayudar en un momento dado los recursos que no son muy fuertes. Pero no descarten la otra, que es la más importante, porque es lo que va a dar sentido a nuestras vidas. El propósito y el por qué estamos acá tiene que ver con la estructura superior. Activar y potenciar todos esos aspectos es básico en nuestra vida. A pesar de que nos encontremos con los obstáculos sociales, hay medios, sí los hay, aunque son limitados, pero los hay. Y la enseñanza teosófica es uno de ellos. Por eso es la invitación a que lo reflexionen, no a que se lo traguen como píldora, reflexionenlo. Estamos en un momento álgido, necesitamos hacer cambios personales, porque si queremos influir en la gente, en que sea más, vamos a decir, noble, un mundo mejor, tenemos que empezar por nosotros. No hay fórmula mágica, es el cambio a través del esfuerzo, primero es esfuerzo y después de ese estado interior que el alma nos va a hacer ver sin necesidad ya de esfuerzo físico, sino un trabajo interior. Y esa es la invitación que hacemos a todos los que están ahorita con nosotros. ¿Sí, Enrique? Aquí hay un trocito del diálogo de Parménides sobre el pensamiento deductivo. Se supone que el pensamiento deductivo, cuando lo exprimimos a lo máximo, nos puede dar una serie de luces respecto a... Se le llaman discontinuidades, o sea, lo elevamos a un punto en donde la continuidad material hace agua porque le faltan trozos. Entonces, por eso está aquí hablando Parménides. Por otra parte, cuando lo uno pasa del movimiento al reposo, o del reposo al movimiento, el cambio se verifica en lo que se llama un instante, de suerte que ese tránsito es un estado a otro, no es ni en movimiento ni en reposo. Entonces, ¿en dónde está si no está ni en movimiento ni en reposo? Aquí empieza a haber una discontinuidad. En igual forma, cuando uno pasa de la nada al ser o del ser a la nada, no es ni ser ni no ser y por consiguiente ni nace ni muere. Asimismo, pasando de lo uno a lo múltiple y de lo múltiple a lo uno, acuérdense que lo múltiple está aquí en la parte de abajo y poco a poco nosotros vamos ascendiendo a lo uno, donde todo está de alguna manera vinculado. Asimismo, pasando de lo uno a lo múltiple y de lo múltiple a lo uno, ni se divide ni se une, pasando de lo semejante a lo de semejante y de lo de semejante a lo semejante. Está encontrando discontinuidades que solo son susceptibles de ser llenadas con conocimiento teosófico. El ser humano es esto, lo estamos repasando,
Y luego lo más sorprendente es que cada una de estas cosas nos ha sido dadas por jerarquías diferentes. De los padres solamente el doble etérico y el cuerpo físico, pero de otras jerarquías vienen todos estos elementos, que es lo que hemos estado estudiando con Isaac, a lo cual tenemos que aplicar esa expresión mexicana cuando uno se sorprende que dice ajijo. Es decir, entonces esto viene de dónde y esto viene de otro y empezamos a ver que esto es muchísimo más complicado de lo que nos imaginábamos. Bueno, los diálogos intrauterinos alguna vez ya lo vimos, si quieren nos lo brincamos, porque está hablando un poco de la imaginación deductiva para ejemplificar la fe y la duda, de lo visible o lo invisible. ¿Se acuerdan, no? Habíamos visto un poco de que estaban los dos bebés ahí, del diálogo, dos bebés gemelos que esperan en el seno de la mamá el día del nacimiento, y hablan de ese día alumbrador, en el vientre de una mamá había dos bebés, uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto, etcétera? Ya lo hemos visto, seguro, ¿no? Y entonces empieza a haber aquí un diálogo donde uno sabe que después de salir por el tubo vaginal hay todo un mundo y el otro dice, no, pues ahí ya no hay nada, estás loco, nadie ha vuelto, etcétera. Bueno, ahí se los dejamos para cuando lo puedan ver entonces y lo lean con mucho cuidado para no detenernos tanto en esto que ya había sido de alguna manera tocado. Bueno. Otra vez, capacidades basadas en lo invisible. Aquí tenemos a Schliemann, que el multimillonario alemán metido como arqueólogo, estaba obsesionado con demostrar la base histórica de la Ilíada de Homero. En 1871 logró desenterrar en la colina turca, ¿se acuerdan de Charlik? La ciudad de la Edad de Bronce. Sus increíbles hallazgos, entre los que destacan el tesoro de Príamo con más de 8.000 piezas, dejaron boquiabierta a la comunidad científica. Desde niño quería desenterrar Troya. Luego tenemos este otro que fue el que encontró el papiro ginecológico de Caún y finalmente pues Madame Blavatsky. Es decir, vamos a pasar esto también. Lo que se dice, lo que se escribe y lo que se aplica. Y aquí, bueno, este es el famoso escriba egipcio Isaac. Entonces, la palabra era un verdadero don de los dioses en la antigua cultura egipcia. La religión egipcia consideraba al dios lunar Tot como el creador ancestral de la lengua y escritura en sus dos formas habituales, la jeroglífica y la otra. Y de alguna manera toma lo que el avatar ve, lo escribe, y el ser humano, nosotros lo leemos y lo aplicamos. Porque leerlo sin aplicarlo nos convierte solamente en eruditos. Leerlo y aplicarlo nos convierte en sabios. Y entonces podemos bajar lo que el avatar ve, lo que el escriba pone o pone sobre la letra y lo que nosotros tenemos la obligación de llevarlo a la práctica. Isaac. Aquí dice, y tiene toda la razón, dice, la psicología al final de lo aplicado ayuda o no a lo que esto suceda. La aplicación de lo que conocemos pasa por filtros de la personalidad, ya lo sabemos, ¿no? El trasfondo psicológico del sujeto altera lo escrito. Por eso una obra que yo me empiezo, que asumo que es una obra muy importante, la leo, pues entiendo poco, pasa un año, dos, vuelvo a leerla y encuentro que empiezo a entender más. Lo que queremos decir es esto, la psicología en ese sentido de la aplicación puede sernos de una gran herramienta porque nos abre caminos que no entendemos, ¿sí? Siempre y cuando la estructura lo permita, que la estructura no sea obsesiva, ni dogmática, ni fanática, porque impide que lo que se escrito se escriba, se practique, que es el caso, por ejemplo, de las religiones lamentablemente monoteístas, ¿no? Que se hacen interpretaciones de esa literatura y después cuando se aplica, pues uno empieza a hablar, empieza la literatura a hablar de amor y compasión del Cristo y se acaba quemando a la gente en la hoguera. Uno no puede entender cómo es posible aplicar esa enseñanza. Una discontinuidad. Sí, una discontinuidad. Y como dice una vez un artículo que leí de Torquemada, él creía que estaba haciendo bien, ¿sí? Que quemar a las personas que no eran creyentes cristianos era lo normal, lo justo, para deshacerse de ellos. Lo mismo que hicieron con Giordano Bruno y con Cagliostro en la prisión y con no todos esos cuantos, y la envenenamiento de Paracelso y la persecución de Hipatia y la muerte de ella. Todo aquel que trata de alterar el statu quo, de traer algo nuevo, de mostrar que estamos en una fase en que podemos ser mejores y más libres, pues sí, lamentablemente ahí la psicología en el momento en que pudo haber existido en esas etapas no iba a ayudar en nada porque estaba adaptada al sistema, se había adecuado cómodamente a lo que estaba pasando.
Y eso es una responsabilidad total del ser humano. Somos nosotros por nuestra ignorancia que estamos bloqueando el dar el paso y de hacer una psicología más espiritual, sin negar los aspectos que ha desarrollado y que benefician al cuerpo, a la psique física animal, o sea, al kama rupa, pero que hay más que eso. Sí, Enrique. Y la psicología también, es que aquí está la distancia entre el avatar y el que escribe es fundamental, porque si aquí se pierde la calidad de lo que dijo el avatar y el escriba lo escribe mal o lo entiende mal, o el que va a escribir lo del escriba le mete mano y le cambia adjetivos, adverbios, pronombres, pues va a cambiar obviamente esto va a bajar mal hacia el aplicado. Y entonces, por eso tenemos que defender la esencia de la escritura. La esencia de la teosofía debe defenderse, porque es lo más estrecho que hay entre lo dicho por los avatares y lo recogido por los escribanos. Vamos ahora a, bueno, aquí vamos a pasarlo también porque es lo mismo, la zona de la psicología del alma, del espíritu. Esta es la mayor parte de los modelos de la psicología que estudian la sensación, percepción, memoria, olvido, aprendizaje, carácter, personalidad, pensamiento, lenguaje, etcétera, etcétera. Para rematar, la psicología ha rebautizado el tema de personalidad que ya se conocía en la antigüedad de otra manera y ahora se le conoce, pues cualquier psicólogo brinca cuando se habla de personalidad como parte del cuaternario, porque la psicología ha rebautizado esto. Lo que ya comentaba Blavatsky es una nariz diferente para un mismo rostro. Entonces, todo esto hace una confusión súper compleja y necesitamos nosotros aprender a transmitirla de una manera que no genere rechazos automáticos solo porque la gente piensa que estamos usando mal los términos cuando en realidad es exactamente al revés. Si quieren pasamos nada más de esta que tiene más o menos el mismo sentido con lo que hacemos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es aprender a pensar. El pensamiento es el centro de operaciones. Primero, entonces, dividimos el deseo-pensamiento. Se habla mucho en los textos profundos de que el pensamiento, cuando está parasitado por el deseo, se produce una nueva entidad que se llama deseo-pensamiento. Lo tiene Bhagavan Das. Y cuando el pensamiento ya no es un pensamiento puro, sino un deseo-pensamiento, aquí lo que hay que hacer es separarlo. Entonces el deseo-pensamiento, lo que se hace es separarle el deseo, quitárselo y dejar de este lado el pensamiento. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando estamos pensando y pensamos que supuestamente estamos pensando neutro, pues no, está un deseo ahí pegado, lo separamos. Dos, activamos el guardián del pensador, activar la atención expectante de ese pensamiento y aplicarla al momento previo a pensar. Tres, el momento de la cacería, ritual, estoy listo para encontrarte a ti que vienes del mundo de abajo y en cuanto te pille te encerraré en un calabozo. Este es el expectante, el guardián expectante. Y el guardián encuentra ese pensamiento intrusivo, el pensamiento que todavía viene del deseo, y lo que hace entonces es, hace un compartimiento virtual para encerrarlo. Y en el 3B, en el momento del sometimiento a lo superior ritual, tú que vienes de arriba y hacia arriba vuelves, en cuanto te reconozca te dejaré pasar hacia el puente sagrado de la Antacarana. El guardián encuentra y agrega valor a la entidad encarnada. Esta es la educación del pensamiento, porque si nosotros estamos sometidos a esta forma de pensamiento, seremos más justos, más honestos, trabajaremos mejor por los ideales de progreso de la humanidad, ayudaremos a nuestros semejantes, seremos honrados, seremos veraces y en general haremos, porque los pensamientos de deseo no habrán irrumpido en esta estructura y habrán contaminado este sistema. El sistema entonces es bastante contaminable y de entrada, dice Bhagavan Das, ya viene contaminado. Entonces hay que descontaminarlo, luego hay que vigilarlo para que no se vuelva a contaminar y luego tener la experiencia de vivir como seres humanos plenos, sometidos entonces a los designios del yo superior y no al de abajo. Isaac. Sí, aquí tendríamos que introducir, pues sin querer queriendo, como decimos en México, el tema de las reencarnaciones, los escándalos y la influencia de las vidas anteriores en nuestra actual personalidad. Una aportación muy grande de la enseñanza teosófica es que la estructura de la personalidad famosa, el yo personal, viene del pasado, o sea, hasta un 75, digamos a veces hasta el 80% viene prefijado en la estructura de lo que va a ser el chico o la chica. Y solamente vamos a decir, 10, 20% la aportan la herencia genética, los padres, la educación, etcétera, etcétera. O sea,
de alguna forma, a veces traemos predisposiciones a tener cierta forma de pensamiento, y si el entorno en que vamos a nacer, por la ley kármica que nos lleva a esa familia, a ese país, a esas condiciones, va a favorecer que esas, vamos a decir, predisposiciones que traigo se vuelvan más fuertes o se vayan reduciendo. A veces nos vemos involucrados a que se incrementan porque el karma que traemos es muy pesado y la familia respondía a esa vibración magnética. Recuerden que todo es vibración. Aquí la psicología no hace demasiado, aunque se ha introducido las regresiones, pero no llega vamos a decir, a clarificarlo. Y la moderna psicología pues asume que el niño o la niña, con todo lo que trae en su estructura, pues es responsabilidad o de los padres por su mala educación o que el chico o la chica se pervirtió durante el proceso de desarrollo. Es cierto que hay muchos elementos, pero si ese pasado no se considera, no podríamos realmente tener la clave de por qué hay personas con determinadas inclinaciones que rompen el patrón social, cuando otras son normalmente asumibles todo aquello que se les da y no protestan, ni dicen, ni lo objetan. Esa investigación solamente la tiene la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica. Y no podemos entenderlo desde el enfoque solamente del positivismo, vamos a decir, de la psicología moderna. Sí, Enrique. Bueno, el modelo occidental posthelénico consulta de la historia familiar y escolar de cada individuo, el dichoso pecado original, Jehová y Caín, la desobediencia y castigo, el modelo occidental helénico con Prometeo, la mitología griega de Prometeo, como el titán, ¿se acuerdan ustedes? Este es también se lo vamos a dejar de tarea para que lo lean para no retrasarnos, porque estamos viendo demasiado cuál es el formato básico a través del cual funciona el racionalismo occidental, que es en el que estamos todos imbuidos. En los dos de abajo dice la ignorancia y Blavatsky, pero con las artes el fuego recibido se ha convertido en una gran maldición de elemento animal. Bueno, lo hemos estado viendo en las clases de Isaac. Si quieren, pasemos a lo que sigue. Esto es de el diálogo de Sócrates de Laques, también lo vamos a pasar. Este es el de los sabios de Grecia y ahora sí vamos allá con la psicología, porque si no, nunca vamos a entrar acá. Vamos con la psicología contemporánea. Aquí tenemos los famosos modelos, la primera fuerza, psicoanálisis, conductismo, humanismo y transpersonal. Y aquí los grandes exponentes, este señor es Carl Rogers, ya cuando estaba muy mayor, como saben es Freud, este es Maslow y este es Skinner. Y pues como son tantos los psicoanalistas y tantos los conductistas y tantos los humanistas, pues no pudimos poner a todos, vamos a hablar nada más de algunos de ellos. Y entonces obviamente al líder fundamental de cada escuela, que en el caso del psicoanálisis es Sigmund Freud, y luego sus alumnos aventajados son muchos. Aquí falta Sandor Ferenczi y faltan otros, pero bueno, tenemos a Karen Horney, a Melanie Klein, tenemos a Otto Rank, a Adler, a Eric Fromm y a Jung. Eric Fromm, muy en especial porque Eric Fromm fue una vez a un congreso a una ciudad de México que se llama Cuernavaca y le encantó y se quedó a vivir ahí y trasladó su biblioteca de Hamburgo y estuvo viviendo ahí. Entonces formó a muchos psiquiatras mexicanos y atrajo a grandes intelectuales europeos y norteamericanos, cosa que nos ayudó mucho a Isaac y a mí cuando estábamos en la universidad donde nosotros trabajamos, porque era relativamente fácil o visitarlo a él y conocer a estas personas o incluso trasladarlas a la universidad donde nosotros trabajábamos. Entonces, Fromm tiene toda una peculiaridad, por lo menos para nosotros, aunque en realidad pues todos ellos son, digamos, de los grandes alumnos de Freud, que a su vez hicieron seguidores que siguieron estas escuelas a lo largo de mucho tiempo. Entonces, si les parece, entramos a este tema, o cómo ves, Isaac, ya son la 1:30, pero esto nos va a llevar otras 2 o 3 sesiones, porque No, pues aquí hay sí, que hablar de... vamos a dejarlo para la siguiente. Vamos a abrir Sí, un poco. así arrancamos ya con las grandes escuelas, lo que dicen estos teóricos, y ahora sí vamos a hablar más de psicología y vamos a tratar de agregar los conceptos teosóficos a todos los postulados que los grandes psicólogos de los últimos 100 o 150 años han postulado a través de sus obras. Muy ¿Sí? bien. Vamos a abrirlo. Lo dejamos para la próxima y nos metemos más de lleno en todo esto. Sí, nada más como una, para que vean ustedes lo que viene aquí. Viene pues ya cada uno de estos hombres. Luego viene el conductismo, Pablo, Watson, Thorndike, Skinner,
y algunos otros modelos que tenemos acá. Este es Albert Bandura, que es de los más grandes que hay. En la psicología humanista tenemos a Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a tocar entonces con más detalle después, si les parece. Y nos podemos pasar ahora a las preguntas, si te parece, Isaac. Sí. Ya pueden abrir sus micrófonos. Seamos breves, chicos. Sí, Isaac, por favor. Sí. Salomón. Quiero hacer una pregunta, Enrique. Mencionaste dentro del diagrama de los 7 principios humanos a mente gravitatoria. ¿Qué sería? Enrique. Es que se me cerró, ahorita que abriste el de los demás, se me cerró el micrófono. Ah. Salomón, ni modo, pues ya lo contesté, pero no se escuchó. La pregunta que sigue, no es cierto, Salomón, es que en algunos de los esquemas que aparecen en la doctrina secreta y con otros autores teosóficos, aparece que la mente gravitatoria es la que gravita entre el ego inferior y el ego superior. Por eso se le llama gravitatoria, porque dado que la mente son diferentes estados de conciencia, la mente al adaptarse a cada uno de esos estados de conciencia va gravitando hacia arriba o hacia abajo. Y parte de lo que le hace gravitar hacia abajo es todo lo que tiene que ver con el ahamkara, con el sentimiento de yoidad, con lo cual entonces forma de alguna manera una coraza en la parte del ego inferior, pero conforme se va espiritualizando a través de este canal que se llama el antakarana, poco a poco va gravitando hacia arriba hasta poder entrar en contacto con la parte superior. Pero le llama gravitatoria Annie Besant. En 2 o 3 de sus obras habla de esta mente como mente gravitatoria, por eso se puso así, pero era nada más un detalle porque aparece dentro de la cultura teosófica secundaria, es decir, no la de Blavatsky, pero sí de las personas más allegadas y cercanas a ella. A ver. Gracias. Gracias, Salomón. Luis Tejado, por favor. Tejado, sí. Tejada. Gracias, Isaac Sí. y Enrique. Dos cositas. Una, la economía competitiva que dices tú que realmente ha deformado a la sociedad y que obviamente también es consumista, porque lo cierto es que nosotros estamos muy susceptibles a falsas necesidades y a modas. Entonces, ese por un lado. Pero la otra es que cuando Vagabandas habla de esta zona que busca el conocimiento, nosotros le llamamos esto hoy día zona de confort, y mientras no haya necesidad no investigamos. Y yo lo decía esto porque hoy día estamos enfrentando en la pandemia un problema de un medicamento que por todos prestigiado, inventado y con premio Nobel para el 2015, que es la ivermectina, y sin embargo está siendo fuertemente cuestionada. O sea, me imagino que siempre ha habido estas cosas, ¿no? Siempre hay problemas en los cuales el sistema social, y entiendo, por eso es que creo que mi pregunta va a ello, ¿cómo es que la psicología tendría que abstraerse del poder vigente? Ya sé que están creando ustedes toda esta corriente, pero cuando hablan ustedes de la última tendencia, la transpersonal, tal vez sea esta, digamos, los textos que nosotros debíamos seguir a estudiar. Así que. Mira, la ivermectina, no quisiera yo acabar hablando de la ivermectina. Es un antibiótico, está funcionando de la sociedad de consumo, tiene un modelo racional, y si es un modelo racional, interesa a la psicología. Y la psicología se va a dividir en dos, como ya dijo Isaac. Una va a apoyarlo, porque le va a resultar oneroso hacerlo, y la otra va a cuestionarlo. Y nosotros vamos en favor de los psicólogos que lo cuestionan. Y cuestionarlo no es, como dice Isaac, para desaparecerlo, pero es como para advertir cuáles son los límites, cuáles son los peligros. Y ahí la psicología tiene mucho que aportar, es a lo que vamos a llegar ahora que analicemos a cada uno de los teóricos. Y dejamos, si quieres, a la ivermectina un poco de lado, si no vamos a acabar hablando de ese tema y al rato van a preguntar otros 5 de este tema y nos alejamos un poco del tema original, ¿sí? Gracias. Gracias, Luis. A ver, ahora está Marcos Andrade. Según las manos estoy tratando de hacerlo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tan buena conferencia sobre la psicología. Y aquí mi pregunta sería, también agradecerles porque han hablado del maestro Saint Germain, muy poco todavía conocido,
muy poco conocido, pero que en algunos sectores de metafísicos, sobre todo, se le conoce como el avatar de la nueva era, ¿no? Sí. Entonces, ese punto me parece interesante para actualizar la teosofía. Y mi pregunta también vendría a ser, ¿qué podemos hacer para atraer a nuevos estudiantes? Me refiero a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque veo que esta sociedad de consumo, como le queramos llamar, se mete al interior de la familia con alcoholismo, drogadicción, y si entras a la célula familiar, destruyes pues, la sociedad, y lo que veo es una sociedad muy inestable, de gente con muchos problemas, que todos parten de la familia, por decirlo de alguna manera, y ya después se van agravando con todo lo demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, hemos estado hablando de que la tendencia desde principios, desde finales del siglo pasado, mediados, bueno, ya venía la inercia, aunque hubo un momento en que hubo un cambio mucho con esta famosa revolución industrial, etcétera, pues ha llegado sobre la manera de pensar y ver a una visión del mundo, pues como la que tenemos ahorita, más positivista que espiritual, pero que hasta las mismas religiones se han vuelto positivistas, ¿sí? Tradiciones que tocan por lo menos las partes místicas de ellas, temas como los que hemos hablado en la enseñanza teosófica, la visión ortodoxa se rige solamente con cosas concretas, ¿sí? No habla más allá nos habla de un infierno o un cielo eterno, cuando no hay nada eterno en este universo, etcétera, etcétera. O sea, se ha caído también en la influencia vamos a decir, de esta visión que se ha relegado la sabiduría a la inteligencia, ¿no? La inteligencia o el cientificismo está sobre ella. Y las religiones, con tal de no tener tanto rechazo en el campo de la ciencia, porque en el pasado pues hicieron muchas barbaridades al perseguir a los científicos, pues han caído peor, porque ahora asumen y tienen posiciones que niegan realmente la naturaleza verdadera, aunque se hable en los dogmas de esa visión, pero la limitan, ¿no? O sea, yo siento que por ahí los efectos son muy grandes. Sí, Enrique. Sí, la sociedad de consumo no es culpa de la psicología, pero todos estamos imbuidos en ella. Y lo único que hacemos en una sociedad de consumo tan desarrollada como la que tenemos es que la mayor parte de nuestras metas existenciales están vinculadas a ella. Por ejemplo, en la sociedad de consumo nosotros lo que hacemos es desear, otra vez el deseo pensamiento, una serie de objetos y el instrumento para llegar a ellos, que es el dinero. Y el dinero es el instrumento que en la sociedad de consumo, entonces se nos dan diferentes lineamientos para obtenerlo y gastarlo y poder llegar a los objetos que necesitamos. Eso en sí no está mal, pero lo que sí está mal en un momento determinado es que la mayor parte de nuestra intención vaya sobre objetos que realmente no necesitamos ni están vinculados con nuestro desarrollo. Cuando nosotros utilizamos, no en una sociedad de consumo, sino al consumo dentro de lo que son las metas existenciales de desarrollo, entonces ahora lo que necesitamos es hacer un viaje de estudios, comprar una serie de libros, vincularnos al servicio y por supuesto que sigue habiendo consumo, pero ya no es el consumo ese el consumo enfermizo en donde tenemos tantos objetos que no requerimos. Es lo que yo podría decir, es como la respuesta evidente a la forma como fue planteada la pregunta. Y sí, el conde Saint Germain lo tocamos porque lo tocó Blavatsky. Todo está en función de la manera como Madame Blavatsky ha tocado las cosas, porque queremos respetar mucho la forma en la que ella nos estaba explicando cómo estos personajes han sido maltratados a lo largo de la historia y no se les ha dado su real valor. Pero es lo que podemos ir acerca de las metas existenciales de la ciudad de consumo y al psicólogo le corresponde pues ayudar un poco a sus pacientes o al pensamiento en general de la ciudad en la que vivimos para tener un mejor equilibrio. No podemos sustraernos ni salirnos de ella, pero sí podemos tener un mejor equilibrio y llevar una vida más saludable y más equilibrada. Gracias, Marco. José Luis. Sí, gracias Enrique, gracias Isa por esta conferencia y esperamos seguir viendo otra para profundizar un poquito más y ver la dimensión que ofrecéis en este tema. Bueno, a mí particularmente siempre me gustó mucho los trabajos que presentaba Isa en el punto de vista de
de los trabajos de Jung y de la psicología que va un poquito más allá de la psicología, vamos a decir, académica y convencional que nos queda, como, bueno, como habéis estado comentando, excesivamente corto, vamos a decirlo desde este punto de vista, ¿no? Pero hay un punto siempre me interesó, a mí siempre me gustó los trabajos personales como toma de contacto para acercarme a la teosofía y sobre todo para